Bien, eh, bueno, buenas tardes a todos los que están presentes hoy día. Esta es nuestra última clase. La verdad es que es una clase que tiene que ver con el bienestar animal y no tiene que ver, digamos, con la prueba que les di. He revisado las pruebas que me han enviado y en realidad están bastante bien. Lo mismo pasó con la primera prueba. Fueron bastante buenos en la primera prueba y en esta segunda creo que también van a tener muy buenas notas porque ya los resultados son bastante buenos. De repente uno se complica porque cuando uno le pregunta a un alumno, cuando le hace una pregunta a un alumno y deja cabos sueltos, digamos que el alumno lo resuelva, a veces el alumno como que se complica porque en realidad no tiene la respuesta a ese cabo suelto, pero en realidad ustedes lo salvaron bastante bien. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre pastoreo y bienestar animal. En realidad, lo que sucede es que eh, existe una ciencia que se llama etología, que estudia el comportamiento de los animales y que eh, este nombre proviene del griego ethos, que es costumbre, y logos, que es ciencia. Entonces, en el fondo, lo que hace esta ciencia es estudiar el comportamiento principalmente de los animales salvajes, pero que sea, y ya les voy a explicar cuál es el nombre que toma en el caso de los animales domésticos. Esta ciencia analiza el conjunto de leyes que rigen el comportamiento en condiciones naturales o modificadas, que en el caso de los domésticos es modificada, para que de esta manera, conociendo los hábitos del animal, implementar en forma correcta los planes de manejo, de alimentación y de sanidad. Al estudiar el comportamiento bovino, no se debe caer en el error de creer que los bovinos, piensan y actúan como los humanos. Aquí hay un grupo de personas comiendo, ¿no es cierto?, almorzando, y con sus platos separados y con su comida totalmente independiente, y no está luchando uno por otro por lograr el alimento. En cambio, los bovinos sí tienen que luchar entre ellos por consumir en un comedero, por ejemplo. Normalmente el concepto de etología usado para los animales salvajes se transforma en los animales domésticos con el nombre de comportamiento o conducta. Es decir, cuál es el comportamiento y cuál es la conducta que tienen los animales domésticos cuando uno lo está criando. Bueno, científicamente se ha demostrado que los animales fijan el recuerdo de un hecho en la parte inferior de su cerebro, y esta información, según estos investigadores, dice que no pueden ser borrados del cerebro. Es decir, que en el fondo los malos tratos que recibe un animal durante el manejo siempre van a ser almacenados y reaccionarán de acuerdo a esos hechos. Es decir, el maltrato en realidad el animal lo recuerda. Eso es lo importante. Bocinet informa que el ganado alcanza niveles altos de agitación durante la movilización en la manga, por ejemplo. Ahí estamos observando una manga, y tienen ganancias de peso menores que el ganado que permanece en calma al ser sujetado. Normalmente la manga es un elemento de conflicto para los animales. Ahora, la complejidad del efecto miedo y las reacciones de los animales pueden llevar a la reacción no por agresividad como piensa el hombre, sino por el miedo en sí mismo. Es decir, resulta clave el comportamiento tranquilo del personal asignado a las tareas con los bovinos, y de esta manera poder preservar intacta la calidad del producto ganadero. Y en realidad esto suena súper bonito en la teoría, pero en la práctica, cuando uno está trabajando en la manga y la manga no tiene las condiciones, es realmente una lucha y un desastre entre el hombre y los animales.
Bueno, los bovinos poseen un tipo de visión particularmente sensible a los movimientos bruscos y a los contrastes de luz y sombra, y aunque pueden mantener la visión del horizonte en forma bastante continua, tienen dificultades para ver rápidamente objetos cercanos, y por eso se asustan tanto. Y por lo tanto, al moverse alrededor de un animal, uno tiene que moverse tranquilamente, sin gritos y respetando el área denominado de fuga y punto de balance, digamos que es el área central del animal. Bueno, normalmente los ganaderos y los productores de ganado se esfuerzan en mejorar la producción, optimizando el manejo sanitario, buscando siembra de pasturas de calidad, teniendo conservación de forrajes de calidad y la incorporación de genética para obtener la máxima producción de carne o de leche por hectárea. Sin embargo, a veces se desatienden algunos conceptos como son el traslado, la carga y el transporte de los animales al frigorífico, donde se producen hechos negativos que van a afectar en forma importante la calidad de los cortes cárnicos que el consumidor finalmente tiene. Es decir, aquí ustedes pueden observar el ganado siendo transportado con, ¿no es cierto?, un caballo, y eso ya es un punto de conflicto para el animal. Uno, cuando mira el ganado, puede saber qué clase de propietario estamos hablando, en el fondo, si tiene el concepto de la etología, del conocimiento del comportamiento y las conductas animales o no lo tiene. Los herbívoros manejados en manada, como son los bovinos, reaccionan por el recuerdo de imágenes asociadas al pasado o asociaciones visuales muy específicas. Entonces, uno tiene que pensar de que si parte mal el proceso desde que pare en adelante, el animal esto lo va a recordar. Y estas asociaciones tienen que ver tanto con las personas como en los lugares donde suceden los hechos. Es decir, hay un recuerdo, hay un recuerdo. Un maltrato en la manga siempre va a tener efectos negativos para los próximos trabajos que se realicen con los animales en este mismo lugar. Y de hecho uno lo observa, y digamos, yo lo he observado frecuentemente, de que cuando nosotros en el campo manejamos los animales tranquilamente hacia la manga porque le hemos enseñado a nuestros empleados a trabajar tranquilamente, los animales van, digamos, no van siempre van estresados, pero no súper estresados. Ahora, cuando en la manga hay demasiados gritos, demasiados palos, a veces picanas eléctricas, qué sé yo, el animal siempre está inquieto, y cada manejo que se haga es un manejo que en el fondo es una lucha del hombre con el animal. Al ser los bovinos animales de presa, el miedo es la emoción más importante y un gran factor de estrés, digamos, según algunos autores. Los estímulos simples pueden causar miedo, como lo es el movimiento brusco o los sonidos agudos. Le empiezan a pegar con un palo, por ejemplo, esta manga que es de fierro completamente, es un mecano, y el ganado se agita mucho porque los sonidos agudos le molestan mucho. Y eso hace de que en realidad el ganado finalmente tenga miedo y esté, como se ve aquí, siempre agrupado, lejos del lugar donde tiene que estar. No está tranquilo. Bueno, uno lo que tiene que hacer con los animales en el manejo es trabajar siempre sin apuro, y eso es un problema, digamos, porque siempre uno que paga a un profesional para que le haga las labores, por ejemplo, de vacunación o labores de palpación, etcétera, siempre ese personaje que se llama veterinario está siempre apurado y en realidad y no trabaja tanto en silencio, sino que a gritos y sonidos agudos. Y eso uno lo tiene que evitar. Uno tiene que prescindir del personal agresivo o miedoso, pero en realidad hoy día en el campo uno tiene que trabajar con lo que hay, y a veces el personal es miedoso y a veces es agresivo. Entonces
es un poco complejo esto y es más bien teórico. Bueno, no usar perros, salvo que estén entrenados para el trabajo con el ganado, y no agredir a los animales picaneándolos y azotándolos. Y esas son cosas importantísimas que tienen que ver con el bienestar animal y la calidad del producto final que uno está logrando, en el caso de la carne. Y eso tiene que cambiar. Y eso hoy día aún no cambia en los predios. No asusar ni presionarlos físicamente, cuando uno lo empieza a presionar para que entren a la manga, ¿no es cierto? No apretarlos ni aglomerarlos demasiado. Eso solo se logra, digamos, cuando uno tiene bretes y cuando uno tiene mangas curvas, como esta que está aquí, ¿no es cierto? Con la manga curva, que el animal no ve hacia adelante, entonces el animal camina con tranquilidad, pero cuando está viendo que están apretando adelante los animales en las mangas rectas, en realidad esa situación no es tan clara que vaya a suceder. Bien, en la práctica hay 3 hábitos que uno tiene que considerar en los animales. Uno tiene que darle el tiempo al animal. En la lechería es más fácil porque el animal se acostumbra y va solo caminando hacia la sala de ordeña, pero en la carne no es así. Uno tiene que darle el espacio, es decir, no tienen que ser espacios reducidos, por eso los caminos no pueden ser de menos de 6 metros de ancho, y darle una salida, porque el animal siempre va a estar mirando si puede salir o no puede salir. Bueno, las conductas agresivas de los animales surgen siempre ante eventos sorpresivos, cuando se ponen en situaciones donde las opciones no son muy claras para el animal y cuando se les maneja con la fuerza bruta, indudablemente, que es muy habitual en un predio ganadero. La novedad y el desconocimiento siempre va a aumentar la resistencia del animal al manejo. Por eso, un animal joven que no ha entrado nunca a la manga es más complejo que los animales ya que están acostumbrados a ir a la manga. Una cosa tan simple como pasar los animales por las instalaciones un par de veces antes de trabajarlo, siempre va a reducir el estrés, cosa que en realidad eso es casi teoría, porque cuando uno está trabajando con 1800 animales, pasar los animales 2 veces por la manga no es así. Pero cuando uno está en un predio más chico, sí lo puede hacer y moldearlos como el patterning que hablan los australianos. Bien, ¿cuántos animales se reconocen entre sí? En realidad existen algún estudio que dice que entre 70 y 150 animales se reconocen entre sí. Hay otros estudios que dicen que solo reconocen 50. Y por eso, cuando hay muchos animales, uno ve peleas por territorio, peleas territoriales, pero tienen que ver porque el animal se desconoce entre sí. Cree que no pertenece a su familia, esa familia que ya ha formado en esos lotes que se han formado. Cualquier agrupamiento mayor genera problemas de jerarquía, cotidianos de jerarquía, que aumentan con la territorialidad, la agresividad de la raza y del género, así como de la densidad. Si se maltratan los animales, con el tiempo reaccionarán al maltrato antes que se produzca, indudablemente. Y los bovinos y ovinos recuerdan experiencias de maltrato hasta 3 años. Por tanto, es importante, digamos, que cuando se hacen las labores de manejo con el ganado, el movimiento del ganado sea un movimiento tranquilo, sin apuro y además sin palos, ¿cierto? Y sin una cantidad enorme de gritos. Ahora, el estrés prolongado del ganado, previo a la faena, ahí estamos viendo una engorda y la otra son los animales que van a ingresar a la engorda, produce en la carne púrpura oscura que se llama el dark cutter, y las pérdidas de carne oscura pueden ser en un frigorífico superior al 5%, lo que es mucho dinero. Otro efecto que genera el estrés breve por maltrato antes de la matanza es la carne dura, ¿no es cierto?, que está con el rigor mortis, que puede ser en algunos casos superiores al 25%. Por eso ustedes tienen que considerar que en los frigoríficos, siempre en los frigoríficos hay
venta de carnes en el exterior del frigorífico. Y uno piensa, esta debe ser la mejor carne. Y usted piensa en lo siguiente, no es la mejor carne. Es justamente el dark cutter y la carne dura. Es la que está ahí. Y la gente va y la compra y es más barata. Efectivamente es más barata. Pero es ese tipo de carne la que se vende en esos, locales fuera de los frigoríficos. El manejo estresante nace indudablemente de nuestra incapacidad de dominar a los animales sin entrar en un enfrentamiento directo. Esto genera un trato antagónico basado en la presión física sobre el animal que exige situaciones muy cerca e incluso tomar contacto con él. Se trabaja en la zona de lucha del animal donde éste enfrenta al agresor y rebota ante su presión. Es decir, indudablemente que si el animal es agresivo, bueno, hay un componente de raza, hay un componente de tipo de animal de algunos individuos, pero en la mayoría de los casos, si nosotros tratamos bien a los animales en realidad ceden ante esta situación y se manejan en forma mucho más amigables con el hombre. El manejo del ganado a la fuerza infunde más energía, acarrea riesgos, que si lo domina con inteligencia uno podría, digamos, lograr que los animales en realidad siempre estén tranquilos. Los animales aprenden rápidamente del maltrato, pero así como aprenden del maltrato, también aprenden del buen trato, del buen trato. Hay muchos predios hoy día que aplican manejo sin estrés, sin necesidad de haber estudiado la etología como ustedes lo están estudiando ahora, pero con un sentido amplio de la observación. Y esto se basa en el conocimiento, en el paso que se van ocurriendo a través de las generaciones, pero que también se van perdiendo a través de las generaciones y por la presencia de medios físicos de control, como por ejemplo las picanas eléctricas, los camiones, las jaulas, los corrales, etc. Siempre la intensificación va acompañada de un retroceso en la calidad del trabajo respecto de épocas pasadas. Primero, porque se ha aumentado el número de animales que tiene que manejar una persona, y segundo, porque el hombre hoy día no tiene la tranquilidad del pasado, entonces quiere que las cosas funcionen mucho más rápido. Bueno, el estrés finalmente se traduce en una pérdida de peso de los animales. Si los animales se compran por un peso en el envío, el comprador normalmente va a aceptar que el ganado pierda hasta un 3% de su peso vivo y ese es el destalle que a uno le cobran, pero la merma puede ser hasta un 6% en distancias mayores a 300 kilómetros y el ganado joven pierde más que un ganado adulto o gordo, ¿cierto? Hay transportes en barco, hay transportes en avión, en ferrocarril, etc. Bueno, las pérdidas de peso se producen desde el momento en que los animales parten, aquí se están agrupando, ¿no es cierto?, saliendo del corral de engorda para pasar por la báscula, y se ha observado, digamos, que en el ferrocarril antiguo, hoy día ya prácticamente no se trasladan animales bovinos por ferrocarril, pierden menos de peso que en un camión, y eso es porque van absolutamente menos estresados, tienen un movimiento constante, no tienen frenadas bruscas, hay una serie de condiciones que demostraban que el ferrocarril era la mejor forma de transportar el ganado. La mayoría de la pérdida de peso se deben indudablemente a las excreciones y a la humedad del aire exhalado durante el viaje. Bueno, en los sistemas pastoriles de producción de leche hay un temazo, un tema importantísimo, que es el tema que tiene que ver con los caminos y lo serio que pueden ser los problemas de cojera en las vacas cuando los caminos no son adecuados. Ustedes tienen que considerar que en una lechería normalmente, hay lecherías de 3 ordeñas, pero la lechería normalmente tiene 2 ordeñas al día. Es decir, los animales caminan, ya sea del corral de alimentación o de la pradera,
4 veces al día, 4 veces al día. Y tienen que caminar por un camino que debe tener una característica especial, no debe tener piedras pequeñas. Las piedras grandes no son un problema. Las piedras pequeñas son un problema porque esas se entierran en la pezuña y esas finalmente causan los problemas, los principales problemas de cojera. Es habitual que en una lechería pastoril, por ejemplo, exista entre un 2 y un 5% de animales todos los días con problemas podales. Pero eso es lo habitual y eso es lo correcto que ocurra, digamos, son los porcentajes que se espera que hayan. Pero en lecherías del sur de Chile se ha demostrado de que existen lecherías que tienen, por problemas de camino, problemas podales en un 25 a 30% de sus animales. Y ustedes tienen que considerar de que la vaca, que pesa entre 500 y 600 kilos, o 450 y 650 kilos, independiente de eso, es mucha la presión que ejerce sobre cada una de sus pezuñas, de sus 4 patas. Y por lo tanto, ustedes tienen que considerar de que si se entierra una piedra es un tremendo dolor para el animal y ahí empieza el problema de la cojera. La cojera es una condición muy debilitante y dolorosa y constituye un serio problema de bienestar en los animales en pastoreo. Y es uno de los principales trastornos de salud de los animales y que tiene un severo impacto en la economía de los predios lecheros. Es decir, la construcción de caminos para el desarrollo de la lechería es fundamental, es absolutamente fundamental. La etiología de las cojeras es multifactorial y es el resultado indudablemente entre el ambiente, el manejo, la nutrición y las características de los animales. Es decir, existen animales de pezuñas finas, de pezuñas gruesas, de pezuñas robustas, de pezuñas débiles, pero en general el animal que es más productivo es un animal que tiene más debilidad y sensibilidad en sus patas. Y por otro lado, existe el gran problema de los excesos de concentrados dados a los animales en las salas o en los patios de alimentación, que a veces generan problemas de excesos de nitrógeno y por lo tanto esos excesos de nitrógeno finalmente generan problemas de laminitis que afectan directamente a las patas de los animales y a la debilidad de estos. Ahora, aun cuando existe la percepción que un sistema pastoril presenta menos problemas de cojera que aquellos con las vacas mantenidas en confinamiento, existe evidencia que los niveles de cojera en ambos sistemas son similares, porque son de orígenes distintos. Uno es por el caminar excesivo sobre caminos que no son adecuados, y el otro es por el estar en una superficie donde permanentemente hay humedad y donde habitualmente existen excesos de nitrógeno en las dietas que producen estos problemas de laminitis. En los sistemas pastoriles las cojeras son causadas por la presencia de malos caminos con superficies rugosas, piedras pequeñas que se incrustan en las pezuñas y que causan dolor y daño a los animales al caminar. Y eso uno tiene que corregirlo. En la zona central, los caminos pueden ser elaborados, los caminos de vaca, pueden ser elaborados con suelo granítico, porque es un suelo muy suave, de una piedrecilla muy pequeña, es como una arenisca, y por lo tanto no genera problemas de incrustación de piedras en la pezuña. Y en la zona sur tenemos que cambiar ese suelo, ese granito, por suelo de arena volcánica, que es más abrasiva, es un poquito más, pero tampoco tiene piedras. Entonces eso es lo que uno tiene que considerar
en la elaboración de su camino. Dependiendo de donde uno se ubique, en otros va a ser arena, etc. Es decir, hay muchas opciones, pero eso no es de bajo costo. Eso tiene un alto costo porque eso significa que habitualmente tiene que mantenerse, todos los años hay que hacer una pequeña mantención y cada 3 años a veces una fuerte mantención. Y no es barato, no es de bajo costo. Bueno, en los sistemas de estabulación, además de los problemas de piso, es común, lo que yo les mencionaba, los desbalances de las dietas entregadas en confinamiento, que generan las acidosis clínicas, subclínicas y que aumentan los riesgos de la meningitis. Y ahí ustedes pueden observar, digamos, que en los sistemas de confinamiento existe siempre mucha humedad, porque este es el lugar donde bostea y orina el animal y este es su cama. Entonces pasa mucho tiempo aquí y se reblandece la pezuña con mucha facilidad. Ahora, el bienestar animal, ¿y por qué se presenta esta clase en un trabajo, en una clase de pastoreo? El bienestar animal es un requisito de la sociedad, el que se debe cumplir en todos los planteles ganaderos del mundo y donde deben ser educados y capacitados todos los actores relacionados con la producción animal. El propietario, el empleado, el transportista, el veterinario, todos tienen que ser capacitados para lograr que efectivamente los animales estén tranquilos y con eso sean productivos. Y que si en el caso de la producción de leche es muy importante, ¿no es cierto?, la tranquilidad para ir a la sala de ordeña, es muy importante la tranquilidad en los patios de alimentación y es muy importante los caminos por los cuales anda el animal hacia la sala. Y de carne es muy importante los caminos, pero no tanto como en las vacas de leche, pero lo más importante ahí es el transporte, es el movimiento del ganado entre potreros y el movimiento del ganado en los galpones de alimentación y el transporte hacia el frigorífico. Bueno, esta es una introducción, digamos, al bienestar animal. Existen muchas otras cosas que hablar del bienestar animal, pero es para que ustedes entiendan, digamos, que en pastoreo, tanto en pastoreo como en estabulación, el bienestar animal es una condición sine qua non de la sociedad actual. Es decir, hoy día, antiguamente uno le pegaba una patada a un perro y en realidad lo podían ver 100 personas y nadie se iba a preocupar de que uno le haya pegado a la patada a un perro y el perro salía corriendo y desaparecía del lugar. Hoy día ustedes hacen eso y en realidad son inmediatamente enjuiciados en el lugar y si van más allá son demandados. Entonces, lo mismo pasa hoy día con los animales. No sé si ustedes han visto algunos programas de televisión donde, sobre todo de europeos, donde hoy día existen grupos animalistas que van y se roban los terneros, y se roban los terneros de las ternereras, se roban los terneros de las ternereras y los llevan a lugares donde viven libres, y no permiten estos encierros y estos maltratos que se producen en las ternereras de las lecherías, en las ternereras también de los sistemas de producción de carne súper intensivos de Europa, y existe todo un movimiento de esto. Entonces, para no llegar a esos niveles de movimiento, en nuestro país lo que nosotros tenemos que hacer es adelantarnos a eso y mejorar el bienestar de los animales en nuestros potreros, en nuestros sistemas de alimentación, en nuestros sistemas de extracción de leche y en nuestros sistemas de engorda. Muy bien. Okay. Bueno, con esto terminamos nuestro curso. Espero que haya servido en algo. Es un curso bastante irregular porque siempre teníamos un curso que salíamos a terreno, pero bueno, las condiciones actuales no lo permiten, pero al menos he tratado a través de la fotografía
no de los videos, porque en realidad los videos no, no tuve el tiempo como para hacerlos, pero sí, a través de la fotografía he mostrado las cosas principales del manejo que se debe hacer de pastoreo con los animales, y espero que hayan aprendido algo, como es, ¿no es cierto?, el cálculo de una franja diaria y el cálculo de cuánto es lo que consumen en pastoreo los animales. Ese era el objetivo del curso, no tenía un gran objetivo final, sino que en realidad introducirlo a ustedes a un tema que es fundamental, porque es el tema donde uno puede lograr los mayores beneficios. ¿Por qué los mayores beneficios? Porque cada kilo de materia seca adicional que come un animal es un beneficio, realmente es un beneficio. No sé si tienen alguna duda. Casi todo, yo creo que todos ustedes ya me entregaron la prueba, así que no creo que tampoco tengan dudas de la prueba. Si no tienen dudas, damos por terminado el curso, sus notas van a estar puestas mañana, y bueno, nos estaremos viendo en algún otro curso, o si ustedes ya terminan, ya nos veremos ya profesionalmente después. ¿Ok? Chao, profe, que esté bien. Gracias. Bien. Gracias a ustedes por venir. Tengo una duda. Bueno, ya le envié la prueba, pero había que considerar el tema de la producción de leche diaria, ¿o no? Es que lo que pasa que el tema de la producción de leche diaria, y por qué puse los litros de leche, porque cuando tú tienes pocos litros de leche, los kilos de materia seca, dependiendo de los litros de leche que produces, son los kilos de materia seca que come el animal. Y es por eso que yo lo puse. Si tú superas los 18 litros de leche por vaca productiva, eres en un 3%. Y si tú estás bajo eso, es un 2,5, 2,6% del peso vivo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y está bien lo que le envío, ¿no? Porque quedé con la duda. Ya lo vas a ver en tu nota, pero ya sabes si está mal, quiere decir que Es que encontré una fórmula para calcular eso, que era sobre 18 litros de leche. ¿Sí? ¿Encontraste la fórmula? Sí. ¿Cuál fórmula? Es... a ver, la digo. Es que lo que pasa que tiene que ver, Daniela, tiene que ver con la concentración de la ración. Digamos, el animal, indudablemente que un animal puede comer 28 kilos de materia seca y puede producir 60 litros de leche. Pero de 15 a 28, eso tiene que ser absolutamente concentrada, sin agua, porque si no, no tiene la capacidad ruminal para procesarlo. No tiene la capacidad, o sea, no podría consumir 28 kilos de materia seca en base a forraje. No lo podría hacer. Porque si un forraje, imagínate, un forraje tiene 12% de materia seca, 12%, y tiene que comer 28 dividido por 0,12, significa que tendría que comer 233 kilos de materia verde. Y eso no cabe en ningún rumen ni de una super vaca. ¿Me entiendes? Sí, no, encontré una que es 0.022 por el peso vivo más 0,2 por kilogramo de leche. Claro, esa es la típica fórmula, esa es la fórmula normal, pero eso tiene que ver con el concentrado, no tiene que ver con solamente pradera. Sí, ahí era mi duda. Bueno, como eran vacas que producían leche, igual tendrían que haberle dado su concentrado, pero... Absolutamente. Lo que pasa que una vaca, a ver, la vaca tiene la capacidad para consumir como forraje verde entre 15 y 18 kilos de materia seca, máximo 18 kilos de materia seca, como forraje verde, es decir, como forraje voluminoso. Y eso significa que va a producir entre 15 y 18 kilos de leche, en base a eso. Pero ¿por qué la vaca produce entonces 28 litros de leche si está comiendo puro pasto?
es porque en realidad está usando energía que viene de su condición corporal. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hay. En la reducción de la condición corporal, porque se va consumiendo las reservas energéticas la vaca. Y por eso todos los nutricionistas importantes del mundo siempre parten diciendo la vaca de alta producción no puede satisfacer sus requerimientos energéticos solo consumiendo pradera o pastura. No puede. Entonces, y ahí viene la necesidad de incorporar el ensilaje de maíz, incorporar las raciones totalmente mezcladas, las TMR, ¿no es cierto?, que tienen alto contenido energético o contenido de proteína. ¿Ok? La única, ¿por qué puse las dos cosas? Los litros era para que ustedes tomaran la decisión si consideraban 2,5 o consideraban 3% de material de consumo por el peso vivo de los animales. Nada más que por eso. Ya, o sea, bueno, por lo menos no me dio un consumo tan disparatado, me dio 15,04. No, eso está bien, eso está correcto. Y eso está correcto, y eso significa, digamos, que está dentro de los parámetros de consumo en pastoreo. Está dentro de eso. O Ya, sea, me alivió porque... está buena tu respuesta. Eso es lo que te quiero decir. Ya, gracias. Ya, muy bien. Espero tu link para Sí, la otra ¿le semana. parece